Muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión de fin de mes, dándole continuidad a la charla que tuvimos el mes anterior. Vamos a abordar nuevamente un tema relacionado a COVID. El tema que vamos a abordar es el COVID y las vacunas que se tienen disponibles para esta enfermedad. Y para ello me es muy grato presentarles a la doctora Rosa María del Ángel. La doctora Rosa María del Ángel trabaja en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Hablando algunos detalles del currículum de la doctora, que es bastante extenso, les comento que la doctora se graduó como químico farmacobiólogo por la Universidad de La Salle en el año 83. Posteriormente completó su maestría en ciencias con el doctor Carlos Fernández Tomás en el Departamento de Genética y Biología Molecular del 84 al 87 en el CIMBESTAB. Después hizo un doctorado también con el doctor Fernández en CIMBESTAB y con el doctor Vincent Rocaniello en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y cuando la doctora del Ángel regresa a México, ingresa como investigadora en el Departamento de Patología Experimental del CIMBESTAB, en donde continúa hasta el día de hoy, de 1990 a la fecha. Durante algunos años la doctora estudió detalles sobre los poliovirus para después estudiar los mecanismos de implicación de entrada y replicación de virus como el virus del dengue, el virus del Zika y el virus de la fiebre amarilla. Además, la doctora del Ángel es miembro del consejo editorial de varias revistas importantes, dentro de las cuales destacan Virology, el Current Opinion in Virology y el Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Además, la doctora es miembro de la American Society of Virology y además es miembro fundadora de la Red Mexicana de Virología y de la Sociedad Mexicana de Virología, de la cual actualmente funge como vicepresidente. A la fecha es autora de 7 capítulos de libros, ha publicado 91 artículos científicos en diversas revistas de impacto internacional, y además la doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, siendo tutora de 3 estudiantes de licenciatura, 42 de maestría y 25 de doctorado. De tal manera que le agradecemos muchísimo a la doctora que haya aceptado nuestra invitación y bueno, le cedemos la cámara y la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Entonces voy a tratar de compartir mi presentación y me dicen si se ve bien, por favor. Nada más que me podrían habilitar para que pudiera yo compartir la pantalla, por favor. Sí, gracias. Listo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya se ve. Sí, se ve, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, primeramente lo que quiero es darles las gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para mí tener la posibilidad de platicar con ustedes. Antes de entrar en materia y hablar de las vacunas, quisiera hablar de manera muy general de la infección, solamente para recordar algunos aspectos importantes. Bueno, la infección por SARS coronavirus 2 inicialmente se llamó el 2019 Novel Coronavirus en el 11 de febrero del año pasado. Después, por el Comité de Taxonomía de Virus, se pudo clasificar y se le dio el nombre de SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es la enfermedad COVID-19. Estos virus, pertenece a la familia Coronaviridae y son virus capaces de infectar una gran cantidad de mamíferos, entre ellos al humano. Existen virus que son de la familia alfa Coronaviridae, beta Coronaviridae, delta Coronaviridae y gamma Coronaviridae, ¿sí? Y específicamente para los humanos,
se han descrito ya 4 coronavirus que son capaces de generar infecciones en los humanos, pero infecciones respiratorias leves, que normalmente se presentan durante la infancia. Entonces tenemos el 229E, que fue descrito en los 60, al igual que el OC43. Ambos generan una gripa, una infección similar a gripa. La NL63 se describió en el 2003 en los Países Bajos y la HKU1 en el 2005 en Hong Kong. Entonces, estas infecciones por coronavirus, ya estamos habituados los humanos a tener infecciones por coronavirus y tener infecciones por coronavirus que generan una infección respiratoria leve. Sin embargo, hasta ahora tenemos 3 coronavirus que generan infecciones respiratorias graves en los humanos. El primero lo vimos en el 2003, que es el SARS-CoV-1. Este se presentó en 29 países, hubo 88,000 infectados, 774 muertes y bueno, se considera que tiene una mortalidad del 10%. Aparentemente se presentó primeramente en murciélagos, después pasó a la civeta y después de la civeta a los humanos. Esta, a pesar de que inicialmente se consideró que podría ser una infección que podría extenderse de manera grande en el mundo, pudo contenerse de manera temprana. Posteriormente, en el 2012, tuvimos a MERS, que también generaba una infección respiratoria grave. En este caso, a pesar de que también hubo 27 países, hubo solo 2,500 casos, pero la letalidad fue mayor, aproximadamente del 34%. También se originó en murciélagos. Este virus, los murciélagos eran capaces de comerse las frutas las tiraban al piso, mordidas. Estas frutas eran comidas por los dromedarios. Estos dromedarios adquirían la infección y posteriormente se observó que la infección era principalmente transmitida a las personas que se encargaban de cuidar a estos dromedarios, ¿sí? También se contuvo rápidamente y no se convirtió en una pandemia. Por desgracia, el SARS-CoV-2 sí generó una pandemia, surgió en el 2019. La tasa de mortalidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay momentos en que se ha considerado entre el 0 y el 1,63%. Entonces, a pesar de que la mortalidad es mucho menor que la que podemos ver con el SARS-CoV-1 o con el virus MERS, tenemos una mayor tasa de contagio y esto hace que el número de muertes se incremente en el mundo. Y por el otro lado, hasta la fecha y dada la gran dispersión del virus a lo largo de todo el planeta y durante tanto tiempo, cosa que tenemos ya un año con él, se han generado más de 20,000 mutaciones, por lo cual tenemos diferentes variantes que están circulando en diferentes partes del mundo en este momento. Los síntomas, como todos ustedes ya lo saben, son principalmente fiebre, tos seca, fatiga, la pérdida del olfato, que se ha convertido en un síntoma muy característico de la infección. Bueno, y en ocasiones algunas otras que tienen que ver con una infección respiratoria leve, como el dolor de garganta, dolor de cabeza, la nariz tapada, etcétera, ¿sí? Esta infección, a pesar de que puede mantenerse con estos síntomas que pueden ser relativamente leves, puede convertirse en una infección grave y ustedes lo saben muy bien, que puede requerir hospitalización y esto en general se debe a muchas complicaciones, principalmente relacionadas con una respuesta inflamatoria muy severa y por el otro lado con una respuesta a través de, o sea, de fuga, de tormenta de citocinas y además trombosis diseminada que genera cuadros clínicos muy severos, los cuales pueden requerir hospitalización y en muchos de los casos muerte. Esta parte funciona, o sea, ocurre principalmente en los alveolos pulmonares, en donde realmente se observa un incremento en la tormenta de citocinas, una inflamación severa, existe una trombosis venosa diseminada. Entonces hay muchos elementos importantes que generan la falta de oxígeno y esta hipoxia característica de las formas graves de la enfermedad. Ahora, vamos a movernos hacia las vacunas. Entonces, esta infección ha sido una infección que ha llevado a muchos investigadores en el mundo a tratar de buscar nuevas opciones de vacunas y tratar de buscar la manera más fácil de poder tener vacunas en el menor tiempo. Entonces, ¿cuál es la función de las vacunas? La función de las vacunas es primero, inducir una respuesta inmune protectora. ¿Qué características debe tener esta respuesta inmune protectora? Esta debe ser de tipo humoral y celular, o sea,
no solamente generación de anticuerpos, sino también generación de linfocitos T que sean capaces de destruir a las células infectadas. Y bueno, o sea, de preferencia que sea de larga duración, aunque no sabemos la duración que realmente estas vacunas tienen en cuanto a su protección. Y por el otro lado, o no producir enfermedad o reducir los signos clínicos de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. Y esos son los puntos importantes que debe tener una vacuna, sobre todo contra una infección como la de SARS-CoV-2. La mayoría de la respuesta para generar vacunas en SARS-CoV-2 se centra en la proteína Spike o proteína de la espícula. Como todos ustedes saben, este virus es un virus envuelto que tiene una forma de corona y por eso se les agrupa en la familia Coronaviridae y tienen unas proteínas que protruyen de la superficie del virus a la cual se le conoce como proteína Spike o proteína de la espícula. Esta proteína juega papeles muy importantes durante el proceso de infección. Y uno de los más importantes es permitir que este virus entre a la célula y lo hace a través de su interacción con el receptor celular, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, esta proteína Spike interacciona directamente con este receptor AC2 en la superficie de la célula. Hay un corte de la proteína S para generar la proteína S1 y S2 y eso permite la internalización de la partícula viral a la célula. Entonces, uno de los elementos importantes es poder generar anticuerpos contra esta proteína y una respuesta de células T que reconozca a esta proteína Spike. ¿Por qué? Porque es la proteína más expuesta del virus y es a la que inicialmente nuestro sistema inmune va a ver cuando exista una infección natural. Los anticuerpos que se puedan generar contra la proteína Spike, lo que van a hacer va a ser unirse directamente al virus. Estos anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar, esto es, van a impedir que el virus se internalice a la célula porque ahora este virus no va a ser capaz de interaccionar con su receptor. Entonces, por un lado, estos anticuerpos van a inhibir la unión de la célula al receptor, van a ser capaces de destruir a las células infectadas y además la respuesta de linfocitos T puede generar una serie de respuestas de destrucción de células infectadas y producción de citocinas que pueda evitar o reducir la capacidad infectiva de estos virus. Entonces, la mayoría de las vacunas se ha centrado justamente en desarrollar una respuesta contra la proteína Spike a través de distintas estrategias. He de decirles que la mayoría de las estrategias durante los años en los que se han generado vacunas contra virus, principalmente han sido centradas en la generación o de virus inactivado, esto es el virus que de alguna manera se destruye el material genético o su capacidad replicativa, o en virus atenuados, o sea, virus que sean capaces de producir menos daño. Sin embargo, en este momento se han usado tecnologías nuevas que han estado en estudio por muchos años y que en este momento se están empezando a emplear para aplicación masiva. Entonces, ahora sí vamos a ver cada una de las vacunas y en qué se basa. Bueno, la primera, las vacunas de virus inactivado. Esta es una forma tradicional de hacer vacunas. O sea, hay muchas vacunas que se han hecho a través de la creación de virus inactivados. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Entonces, se purifican muchas partículas del virus normal, del virus SARS-CoV-2. Este virus se trata o con químicos o con luz ultravioleta, de tal manera que lo que hagamos es que todo lo que está dentro de la partícula viral se destruya y que nos quede como el caparazón completo. De tal manera que este caparazón conserva la estructura y conserva a la proteína Spike en la superficie expuesta. Entonces, estos virus inactivados, que no son capaces de producir enfermedad, son los que van a ser inoculados como vacuna con la idea de que, ¿qué? Pues que generen anticuerpos contra la proteína Spike. ¿Qué vacuna en este momento, que ya cruzó fase 3, tiene estas características? Bueno, hay 3 vacunas. Uno, la vacuna generada en Wuhan, la vacuna de Sinovac y la vacuna generada en el Instituto de Beijing. Wuhan e Instituto de Beijing todavía están terminando sus fase 3. Sinovac ya está aprobada por emergencia en algunos países y vamos a hablar un poco de ella más adelante. ¿Cuál es la otra posibilidad? Vacunas de virus recombinantes.
En este caso, lo que se usa son adenovirus, lentivirus, el virus del sarampión, virus de Newcastle y muchos otros virus como acarreadores de la información genética o de la proteína del virus que nosotros queremos desarrollar una vacuna. Entonces, las vacunas más importantes de virus recombinantes están relacionadas con adenovirus en este momento. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el fragmento de DNA, o sea, el fragmento de RNA que codifica para la proteína Spike, porque recordemos que este es un virus de RNA. Se hace una copia de este RNA a DNA y este DNA que codifica para la proteína Spike se inserta en el genoma de este adenovirus. En general, se utilizan adenovirus que causan o una infección muy leve en los humanos o no causan infección en los humanos. Y este gen se inserta en este adenovirus. Entonces, este adenovirus va a ser el acarreador del gen del SARS-CoV-2. ¿Cuál es la idea? Bueno, este adenovirus recombinante que lleva codificada la proteína Spike va a entrar a la célula, esta célula va a producir a la proteína Spike, ya sea sola o la va a presentar en el contexto del complejo de histocompatibilidad de tipo 1, tipo 2, con la idea de que se genere una respuesta de anticuerpos y de células T, ¿sí? La otra posibilidad, bueno, ¿qué vacunas usan esta tecnología específicamente de adenovirus? Las vacunas y estas, o sea, 3 de estas 4 vacunas están en nuestro país. Una es la vacuna de AstraZeneca, la otra es la vacuna CanSino, la otra es Gamaleya o Sputnik 5, que es la vacuna rusa, y la vacuna de Johnson Johnson. Ahora, aquí es importante mencionar cuáles son las diferencias entre estas vacunas. AstraZeneca usa un adenovirus, pues un adenovirus de chimpancé. Entonces, el ser humano no tiene anticuerpos contra este adenovirus de chimpancé. Esto lo que quiere decir es que podemos inocular una baja cantidad de adenovirus de chimpancé que acarrean a la proteína Spike para inducir una buena respuesta protectora. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos previamente fabricados contra estos adenovirus pueden hacer que nuestro organismo no introduzca este adenovirus y produzca la proteína Spike. ¿Por qué? Porque bloqueen a estos adenovirus antes de que puedan producir suficiente proteína y que nuestro organismo produzca anticuerpos. CanSino y Gamaleya utilizan adenovirus 5. Adenovirus 5 es un adenovirus contra la cual la mayoría de los seres humanos tenemos anticuerpos desde temprana edad, porque en general produce una infección respiratoria leve en niños, ¿sí? Entonces, se calcula que entre el 60 y el 75% de los individuos tiene anticuerpos contra adenovirus 5. Esto hace que la cantidad de adenovirus 5 recombinante que tenga que usarse para la vacuna es alta, o sea, una buena cantidad de virus para que estos sean capaces de infectar a las células y estas producir a la proteína Spike. La vacuna Sputnik también, y junto con la de Johnson Johnson, también usan adenovirus 26. Este adenovirus 26 también causa una infección respiratoria en humanos muy leve y solamente el 25% de la población más o menos tiene anticuerpos contra este virus. Entonces, es mucho más probable que no se requiera tanto virus para inducir una respuesta inmune, ¿sí? Pero estas 4 vacunas utilizan adenovirus. Ahora, hay otros virus que también se usan como acarreadores de la proteína Spike, como BCG o sarampión. En este caso, estos virus no llevan a la proteína Spike codificada, sino que lo que llevan es a la proteína Spike expuesta en la superficie de la partícula. Parece que hay un micrófono encendido. ¿Pasa algo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, estamos tratando de hacer muting del micrófono que está abierto de la persona que lo tiene abierto. Ok, bueno. Entonces, Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Sí. ¿Podrían silenciar su micrófono, por favor?
muchas gracias. Doctora, perdón. Bueno, entonces continuamos. Sí. Entonces, bueno, estos virus recombinantes que llevan a la proteína spike en la superficie, bueno, permiten que se generen anticuerpos mucho más rápidamente, ¿no? Ahora, hay vacunas que son de subunidades. O sea, en este caso lo que se hace es que se genera a la proteína spike de manera recombinante y se produce en un organismo diferente. Entonces se toma la secuencia de DNA, se inserta en algún tipo de célula específico para que esta célula la produzca en grandes cantidades, se purifica la proteína, se le pone un adyuvante y con esta proteína, con el adyuvante, entonces es que se inocula a los individuos. Esta proteína nuevamente va a generar anticuerpos, respuesta de células T y así es como va a funcionar la vacuna. ¿Qué vacunas utilizan esta tecnología? La vacuna de Novavax, que también está en nuestro país. Es una de las vacunas que hemos recibido. Y finalmente tenemos las vacunas de DNA o de RNA mensajero. En este caso lo que se hace es nuevamente usar el RNA mensajero que va a codificar a la proteína spike o el DNA que codifica la proteína spike y ese se introduce en unas partículas lipídicas, nanopartículas lipídicas. ¿Por qué? Porque estos ácidos nucleicos son susceptibles a degradación. Entonces tienen que introducirse en esas nanopartículas que además le va a permitir que lleguen a la célula blanco y puedan introducirse en la célula en donde va a entrar este ácido nucleico, ¿sí? Entonces la idea es que este ácido nucleico llega en una partícula, esta partícula se introduce en la célula y el DNA llega hacia el núcleo de la célula, se transcribe y se traduce y el RNA mensajero se traduce en proteínas. Estos ácidos nucleicos van a durar poco tiempo porque no están, el DNA no se va a insertar en el DNA de la persona y el RNA solamente se va a quedar en el citoplasma y va a ser traducido. Esto va a permitir la producción de la proteína sola, secretada o bien acoplada al complejo MHC tipo 1 o tipo 2 para la generación de anticuerpos y la respuesta de células T. Ahora, ¿qué vacunas en este momento tenemos usando esta tecnología? La vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Estas dos vacunas utilizan RNA mensajero como acarreador. Ahora, aquí quisiera detenerme un momentito para decirles cuál es el proceso de estas vacunas, o sea, cómo llegan a ser usadas por emergencia en este momento. Entonces, lo primero para el diseño de una vacuna se tiene que decidir qué antígeno es el que se va a usar. Para todas estas, como pueden verlo, el antígeno que se escogió es la proteína spike. Y también se tiene que decidir qué tipo de adyuvante. Y bueno, dependiendo del tipo de vacuna, se ha usado un diferente adyuvante. Y posteriormente, ya que se decide el tipo de antígeno, que se ve que es estable, el tipo de adyuvante, entonces tiene que realizarse una fase preclínica, que en general involucra modelos animales. En el caso de estas vacunas se ha usado ratones, se ha usado hurones y se ha usado macacos, ¿sí? Una vez que se prueban que son seguras en estos organismos, que producen anticuerpos y que pueden proteger, entonces se pasa a las fases clínicas. Tenemos 3 fases, fase 1, 2 y 3 y una fase 4 que es cuando hay aplicación masiva. La fase 1 y la fase 2, su principal objetivo es determinar seguridad. O sea, la primera, la fase 1, se aplica la vacuna en decenas de personas, mientras que la fase 2 se aplica en centenas de personas. Y su objetivo primordial es determinar seguridad. O sea, que la gente que nosotros estamos usando como vacuna no genere respuesta adversa, no genere problemas, no induzca tumores, no induzca shocks anafilácticos o problemas importantes a los individuos inmunizados. Una vez que se demuestra que la cantidad de dosis empleada, que el producto empleado es seguro, entonces se pasa a la fase 3, que incluye a miles de personas. Generalmente estas miles de personas no solamente están en una zona geográfica, sino se busca que estos individuos se encuentran en diferentes zonas geográficas y su principal objetivo es protección.
Entonces, en estos casos, o sea, en todos los casos, fase 1, fase 2 y fase 3, se debe de tener un grupo placebo, un grupo inoculado con la vacuna, tiene que ser esto dobles ciegos, a nadie sabe que le inoculó, ni el médico, ni el paciente que recibió la vacuna. Y en el caso de la fase 3, después de la inoculación de la vacuna, se permite que el individuo salga al mundo y que esté expuesto al patógeno del cual se quiere medir protección, ¿sí? Entonces, después de un tiempo se determina si hubo o no protección. La fase 4, una vez que el fármaco es aprobado por emergencia o es aprobado, entonces se sigue probando en una fase 4, en donde hay aplicación masiva y de todas maneras se sigue monitoreando a los individuos que han sido vacunados, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente este proceso toma muchos años, 10 años, entre 5 y 10 años. En este caso se han tratado de acortar en el mayor número de posibilidades, los tiempos de cada una de las fases. Otra de las cosas que se ha hecho es empalmar fases. Normalmente una fase 2 no empieza si no se ha concluido totalmente una fase 1 con resultados satisfactorios y nuevamente la fase 3 no se inicia si la fase 2 no ha sido concluida satisfactoriamente con resultados, etcétera, etcétera. En este caso, dada la emergencia, se ha permitido que algunas de las fases se sobrelapen. Entonces, eso es un punto importante, pero eso no quiere decir que, por tanto, las vacunas sean inseguras o no sean adecuadas. Bueno, por el otro lado, también es importante que yo les aclare que en este caso tenemos vacunas como las de adenovirus y como las de RNA mensajero o de DNA, de las cuales no existe en este momento en el mercado ninguna vacuna de aplicación masiva que use esta tecnología. Esto a veces ha generado en las personas como mucha desconfianza de decir es que nos están poniendo, estamos siendo como conejillos de indias con vacunas que nunca se han realizado de esta manera. O sea, lo que quiero decirles es que estas plataformas, o sea, la generación de adenovirus recombinantes y el RNA mensajero DNA, se ha estudiado en los últimos 10 años o 15 años. O sea, se han estado estudiando estas plataformas para la generación de vacunas. De hecho, hay vacunas que están en estas fases 1, 2 o 3 que usan estas plataformas que aún no salen al mercado porque están justamente cubriendo todas estas fases antes de que sean aplicadas de manera masiva. Y que estas vacunas de SARS-CoV-2 llegaron mucho antes al mercado por emergencia, exactamente por la situación en la que nos encontramos. Pero eso no quiere decir... Perdón por el ladrido. Esto no quiere decir que estas vacunas no sean eficaces o no sean eficientes o que sean inseguras, ¿sí? Ahora, estas tecnologías que usan RNA mensajero o DNA tienen la capacidad de poder producirse vacunas rápidamente, dado que la tecnología permite que se generen estas moléculas rápidamente. Una disculpa porque el perro está ladrando. Bueno. Entonces, ahora quisiera hablar un poco más en detalle acerca de cada una de las vacunas. Bueno, entonces, primeramente quisiera hablarles acerca de la vacuna de Moderna. Como les dije, esta es una vacuna de RNA mensajero. Su fase 3 se realizó en 30,000 personas. Se demostró una eficacia del 94%, en donde del estudio realizado más o menos en 15,000 personas inoculadas con placebo y 15,000 inoculadas con la vacuna, se presentaron 196 casos de enfermos o infectados de COVID, y esta infección de COVID se midió por la prueba de PCR, que es la forma en que nosotros estamos como acostumbrados a el diagnóstico de SARS-CoV-2, de los cuales 185 fueron del grupo placebo y solamente 11 fueron del grupo vacunado. Estos resultados se presentaron el 16 de noviembre, fueron publicados en el New England Journal of Medicine. El 2 de diciembre obtuvo su registro para realizar una fase 3 en niños de 12 a 18 años, porque este estudio se realizó
en mayores de 18 años y está aprobado por la FDA para su uso por emergencia, ¿sí? Bueno, por el otro lado tenemos la vacuna Pfizer, también esta es una vacuna de RNA mensajero, fue probado en 44,000 personas, demostró una eficacia del 95%, estos resultados fueron publicados en noviembre del año pasado. En 2 de diciembre, que fue realmente muy rápido, se autorizó por emergencia tanto en el Reino Unido, fue aprobado por la FDA y por COFEPRIS. En 8 de diciembre se puso la primera vacuna en el Reino Unido y en diciembre México recibió las primeras 250,000 dosis de esta vacuna, ¿no? A finales de diciembre. La vacuna de Gamaleya, que como les dije es la vacuna rusa o el Sputnik 5, que es de adenovirus 5 y de adenovirus 26, tiene una eficacia del 92% o 94% que fueron publicados en 2 fechas diferentes. Esta vacuna se ha aplicado, se empezó a aplicar en Rusia antes de que se aprobara, se terminara la fase 3. Se aplica en Argentina, Venezuela, Bolivia y Bielorrusia y bueno, se ha aplicado en México. Los resultados fueron ya publicados en febrero de este año, sugiriendo una eficacia del 91% en un estudio realizado en Rusia y bueno, también fue aprobado por COFEPRIS en México para su uso. Tenemos la vacuna de AstraZeneca. Les recuerdo, esta vacuna también es de adenovirus, pero en este caso es adenovirus de chimpancé. Se encontró que tenía una eficacia del 62% cuando se daban 2 dosis completas, pero cuando la primera era una media dosis y luego una dosis completa, se obtuvo una eficacia del 90%. Se aprobó por emergencia en el Reino Unido y COFEPRIS también lo aprobó por emergencia. En la Comunidad Europea también se aprobó por emergencia el 1 de febrero. La farmacéutica está haciendo estudios en mayores de 65 años y como ustedes habrán oído, hace un par de semanas se detuvo el uso de la vacuna debido a que había algunos casos de trombosis que querían determinar si se asociaba o no a la vacuna. Después de que encontraron que no había una relación directa con la vacuna y que el número de casos, o sea, el beneficio era mayor que la posibilidad de tener un riesgo de una trombosis, se reinició la vacunación en varios de los países de la Comunidad Europea. Esta es una de las vacunas que tenemos en grandes cantidades o en buenas cantidades en nuestro país. La vacuna de Johnson & Johnson se determinó que tenía una eficacia global del 66% contra la variante sudafricana del 57%, contra la del Reino Unido en 72%. Sin embargo, la protección contra infección severa es del 85% a los 28 días y muerte el 100% a los 28 días. Y contra infección severa a los 49 días tenía una protección del 100%. Esta vacuna fue aprobada por FDA y tiene la capacidad de solamente requerir una sola dosis, lo cual es bastante bueno. Las otras requieren 2 dosis. Bueno, la vacuna de Novavax, fue aprobada en 16,000 personas, tiene una eficacia del 96%, contra la variante sudafricana del 49% y contra la del Reino Unido 89.3%. Esta vacuna también está aprobada por COFEPRIS, es una de las que recibiremos. No están todavía sus resultados publicados en revistas científicas. Luego tenemos la vacuna de CanSino, que les dije, esta es de adenovirus 5. La fase 3 se realizó en México. Todavía no están los resultados de fase 3 publicados, pero se sugiere que tiene una protección mayor del 60%. Sinovac es una vacuna que tiene una eficacia global, dependiendo del país, entre el 50 y el 90%. Todavía no está publicado sus resultados de fase 3. Se ha estado usando en Indonesia, Singapur, Turquía, Brasil. Por ejemplo, en Brasil demuestra una eficacia del 50%, mientras que en Turquía demostró una eficacia del 95%. Entonces, tenemos eficacias muy diferentes dependiendo de los virus circulantes. Y esta proteína aparentemente va a estar siendo envasada por Birmex, el laboratorio en México, y está aprobada también su uso para emergencia en nuestro país.
Aquí les pongo una tabla comparativa de las diferentes vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson y Novavax, en donde podemos ver que, bueno, aquí en esta tabla Johnson & Johnson es la única que tiene una dosis, sin embargo también la de CanSino requiere una sola dosis. Y bueno, lo que nos interesa mucho es la protección contra formas severas y si la vemos está muy cercana al 100% y la protección para hospitalizaciones del 100% y de muertes al 100%. Entonces, lo que estamos haciendo con estas vacunas, si bien no con todas logramos una protección del 100%, del 90%, del 80% contra una forma de la enfermedad o contra infectarnos, sí estamos logrando en la mayoría de ellos un 100% de eficacia de protección contra hospitalización y contra muerte, que es lo que realmente nos interesa, porque esta enfermedad, nuestro principal problema son las hospitalizaciones, las formas graves de la enfermedad y la muerte, que eso es lo que queremos evitar. Ahora, estos números podemos comparar y decir, ay, no, a mí me va a tocar la Gamaleya porque tiene menos eficacia que la de Moderna, pues yo preferiría a lo mejor en lugar de la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca o la de Pfizer, porque es mejor. Entonces, lo que quiero decirles es que no podemos comparar las vacunas a pesar de que quisiéramos compararlo para tener datos claros. Y aquí voy a hablar un poco de lo que significa o cómo se calcula la eficacia en estas vacunas. Y voy a poner el ejemplo de Pfizer. Entonces, Pfizer, el estudio de fase 3 lo realizaron en 43.448 personas. 21.700 recibieron vacuna y 21.700 recibieron placebo. Lo que ellos encontraron es que había 170 personas que fueron positivas a la prueba de PCR para SARS-CoV-2. De esas 170 personas que se infectaron con SARS-CoV-2, 162 pertenecían al grupo placebo y 8 pertenecían al grupo de vacunas. Si nosotros consideramos que nuestra población 100% son estos 162, nuestro 8 corresponde al 5%. Y entonces por eso se habla de que tenemos un 95% de protección o de eficacia de la vacuna. También lo podemos ver desde otro punto de vista y decir, bueno, estos 162 que se infectaron, si nosotros los comparamos con mi universo, que son 21.700, es solamente el 0.75%. Entonces, de todas las personas que pueden infectarse, solamente menos del 1% se infectan. Y si reciben la vacuna, en lugar de, de las 21,000 personas, solamente 8 se infectaron, entonces el 0.03% de las personas pueden infectarse con el virus, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, ¿vale la pena vacunarse si solamente el 1% de las personas se van a enfermar? Pues sí, sí vale la pena vacunarse. ¿Por qué? Este estudio de Pfizer se llevó a cabo en un momento, si nosotros, bueno, primero veamos este 0.75% de las personas considerando la población de México. Si nosotros consideramos el 0.75% de 120 millones de personas, tenemos 900,000 personas que tendrían la capacidad de infectarse en 3 meses. En un año, hablaríamos de 3,600,000 personas. En el grupo vacunado, si es 0.03% de 120 millones de personas, hay 36,000 personas que podían enfermarse en 3 meses y 144,000 personas en un año. O sea, la diferencia es muy importante en cuanto al número de personas. Además de que en el grupo vacunado, ninguna de las personas se murió, ni entró al hospital, ni requirió oxígeno, ni tuvo una infección severa. Cuando en el grupo infectado, que recibió placebo, hubo personas que entraron al hospital, que fueron hospitalizadas y que además se murieron. Eso sin considerar que además el tiempo en el que se realizó la prueba es diferente. Y aquí quiero hacerles ver el por qué no podemos comparar la eficacia de una vacuna con respecto a la otra. Y aquí les presento las 3 vacunas que están aprobadas en Estados Unidos. Son las únicas 3 vacunas aprobadas en Estados Unidos. Moderna, Pfizer
y Johnson y Johnson. Moderna y Pfizer, sus estudios de fase 3 los realizaron en la zona verde de esta curva de contagios de Estados Unidos. Como podemos ver, los números del 0.75% de las personas infectadas en el grupo infectado y del 0.03% en el grupo que recibió la vacuna, ocurrieron en esta fase, o sea, en una fase que había una baja cantidad de contagios, ¿sí? Entonces, por eso realmente no hubo demasiados casos. Sin embargo, Johnson y Johnson ya realizó la prueba donde está esta zona naranja, ¿sí? O sea, realizó su prueba cuando había un alto número de contagios y además se había iniciado la circulación de nuevas variantes. Entonces, la cantidad, o sea, la posibilidad de infectarse con el virus era mucho mayor y la posibilidad de adquirir estas nuevas variantes, que además sabemos ahora que estas variantes tienen una capacidad mayor de transmitirse y además algunas de ellas son más virulentas y generan una infección más severa, pues hace que los números de Johnson y Johnson no puedan compararse con los números de Moderna y Pfizer, ¿sí? Porque debieron de haberse hecho en el mismo tiempo, con la misma capacidad de transmisión y con el mismo número de cepas circulantes. Además, por ejemplo, en el caso de Johnson y Johnson, aunque vemos los números más bajos, también se probó en poblaciones como en Sudáfrica y en Brasil, en donde la mayoría de las cepas circulantes eran justamente estas variantes que son más transmisibles y algunas de ellas más virulentas. Entonces, estos números globales no los podemos comparar, pero sí podemos decir, estas vacunas protegen contra las formas graves de la enfermedad, que es un aspecto que no debemos de olvidar y que realmente lo que ha tenido a nuestro país colapsado y a muchos otros países colapsados en los sistemas de salud es tener los hospitales llenos, no tener ventiladores para los pacientes, el que los pacientes requieran oxígeno y no haya suficiente oxígeno. ¿Qué nos están proporcionando estas vacunas? ¿Es posible que te contagies? Es posible que te contagies. Es posible que tengas virus en vías respiratorias. Es posible que tengas virus, que puedas ser asintomático o que puedas tener una infección moderada. Sin embargo, te van a proteger en un alto porcentaje contra las formas graves de la enfermedad, con que te hospitalices o que mueras, ¿no? Ahora, ¿qué cuestiones hay que considerar o que considero yo que pueden ser importantes? Bueno, hay varias publicaciones que relacionan a los vectores adenovirales con mayor susceptibilidad a la infección por HIV. Esta es una publicación de las últimas que hay en PLOS Pathogen en el 2018. En esta publicación lo que se habla es que los vectores virales, sobre todo aquellos basados en adenovirus 5, y nosotros tenemos 2 vacunas que estamos usando en nuestro país que tienen adenovirus 5. Una es la vacuna rusa, la Sputnik, en donde la primera dosis tiene adenovirus 5 y la segunda dosis tiene adenovirus 26. Y la otra es la vacuna de CanSino. Estas 2 vacunas utilizan adenovirus 5 y lo que se ha visto es que el vector adenoviral, adenovirus 5 en específico, induce una gran producción de linfocitos T, que bueno, eso es lo que se espera de cualquier vacuna. Sin embargo, en el caso de estos específicamente de adenovirus 5, se genera una alta producción de linfocitos TCD4, que tienen una muy buena proporción del correceptor de HIV. Entonces, eso genera una buena cantidad de células susceptibles a la infección por HIV, ¿sí? Entonces, eso es la única cosa que pudiera considerarse como una cosa de cuidado, en el sentido de que si hay una persona que tiene una infección con HIV descontrolada, con una buena carga viral, pues es preferible que no use un vector adenoviral, en donde además va a generar muchas más células en donde el virus pueda replicarse eficientemente. El resto de las vacunas no contienen virus vivo, ni siquiera virus atenuado. Entonces, la posibilidad de que causen una infección en un paciente con HIV o HIV positivo o una persona con una que esté inmunocomprometido es reducida, o sea, los riesgos son reducidos. Ahora, por el otro lado, se ha satanizado mucho la idea de que algunas de estas vacunas utilizan
fetos humanos. O sea, de hecho, me he enterado de que algunas personas conocidas mías me dicen, es que yo no me quiero poner las vacunas porque utilizan fetos que matan de las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, eso es una mentira absoluta. Muchos de los virus de los adenovirus recombinantes utilizan líneas celulares como la línea celular HEC 293. Y aquí quisiera aclarar, hay dos tipos de formas de cultivos celulares. Uno que se llaman cultivos primarios, en donde lo que uno hace es que si yo quiero, por ejemplo, células hepáticas, tomo un trozo de hígado de una persona, ese trozo de hígado lo disgrego, separo las células, esas células las pongo en cultivo, o sea, las pongo en una caja de Petri con medio de cultivo, con factores de crecimiento, etcétera, y permito que esas células se reproduzcan. Generalmente estos cultivos primarios, debido a que están formados por células sanas, tienen un determinado número de multiplicaciones. O sea, solamente pueden vivir después de multiplicarse 5, 10 o 15 veces. Entonces, esas células al plazo de una semana, 2 semanas, se mueren todas. Y entonces ese cultivo primario ya no funciona. Y existen otro que lo que son líneas celulares. Estas líneas celulares generalmente tienen dos orígenes. Uno, que son células tumorales, que como ustedes saben, pues tienen una propagación continua y pueden seguirse multiplicando y no tienen reducción del crecimiento por contacto, ni ningunos otros de estos factores. Entonces, las líneas tumorales pueden crecer de manera continua por años, o sea, semanas, años, meses. Y células que tienen capacidad pluripotencial. Entonces, en el caso de las células HEC 293, son células que provienen de un feto abortado de forma espontánea, que se generaron hace muchos años. Entonces, esta línea celular que proviene de un riñón, de un feto, se cultiva en el laboratorio desde hace muchísimos años. De hecho, se vende comercialmente y uno puede comprar en compañías como la ATCC esta línea celular para la propagación de virus. Entonces es importante, o sea, que se sepa que no se realiza ninguna cosa que no es legal, digamos, para la producción y generación de estas vacunas. Ni tampoco estos adenovirus acarrean material genético de estas líneas celulares que pueda ser introducido en las personas que reciben las vacunas. Ahora, la pregunta es vacunar versus no vacunar. Y bueno, quiero mostrarles, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que ha pasado en Israel. Como ustedes saben, Israel es uno de los países que ha tenido una campaña de vacunación más rápida, ha tratado de vacunar a casi toda su población y lo que podemos ver aquí hasta el 20 de marzo del 2021, tenemos en color sólido aquellos que han recibido 2 dosis con respecto al color claro que solamente han recibido 1 dosis y como pueden ver, la mayoría de los grupos de edad están alrededor del 60-70%, entre el 60 y el 80% de las personas están vacunadas y vean la curva de nuevas hospitalizaciones cuando en Europa y en muchos países de Asia están teniendo una tercera ola de contagios. Entonces, o sea, creo que esto habla más que cualquier otro argumento en contra de las vacunas. O sea, si nosotros vacunamos a gran porcentaje de la población, pero además vacunamos completo, o sea, con las 2 dosis a la mayor cantidad de la población, este número de hospitalizaciones se reduce de manera considerable. Y como pueden ver, el grupo de edad que tiene una mayor reducción es aquel que tiene mayor porcentaje de individuos vacunados con respecto al grupo de más jóvenes que tiene menos individuos vacunados, ¿sí? Entonces yo creo que esto es una prueba de que realmente la vacunación es una estrategia importante para poder contender con esta pandemia, ¿no? Y bueno, esto es, digamos que una imagen que nos puede representar un individuo no vacunado con respecto a un individuo vacunado. O sea, en una población donde no hay individuos vacunados, vamos a tener una población de asintomáticos, una población que van a tener
infección leve, otros que tienen infección moderada, pero vamos a tener una población que tenga infección severa, que requiera hospitalización o aún así muera. En una población vacunada vamos a tener muchos individuos asintomáticos, a lo mejor unos que tienen una enfermedad leve y otros que tienen una enfermedad moderada. Pero la cantidad de hospitalizaciones y muertes va a reducirse de manera muy considerable. Ahora, una de las cosas que la gente se pregunta es, ¿los vacunados deben de seguir usando cubrebocas? Mi respuesta a esto sería sí. ¿Por qué? Porque el que el individuo esté vacunado no quiere decir que no se infecte, y lo estamos viendo. O sea, hay individuos que se infectan, que tienen una infección leve, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, los que vemos en los estudios clínicos de fase 3 tienen síntomas, les hacen una prueba y son PCR positivos. Entonces, estos individuos que están vacunados van a poderse infectar probablemente, van a poder tener el virus a lo mejor en las vías respiratorias, pero no van a tener una infección grave. Sin embargo, si nosotros a un individuo vacunado lo seguimos manteniendo con cubrebocas y con protección, ese individuo vacunado no se va a contagiar, a pesar a lo mejor que no le vaya tan mal a él, pero no va a propagar al virus a ninguna otra persona siendo como un portador asintomático, ¿sí? Entonces, lo más importante es que nos mantengamos todavía con cubrebocas hasta que una buena cantidad de la población esté vacunada, ¿sí? Por el otro lado, ¿por cuánto tiempo nos protegerán las vacunas? Es una cosa que aún no les puedo decir. O sea, todavía están en esta fase. O sea, los estudios de fase 3 con los individuos vacunados se iniciaron por ahí de julio, agosto, septiembre del año pasado. Entonces, pues todavía va a tener que pasar, o sea, para septiembre de este año van a tener un año de vacunados y todavía vamos a saber si al año se mantienen los anticuerpos o si pasan más años o 2 años o 3 años. O sea, aún no sabemos. Necesitamos hacer un seguimiento de los individuos vacunados. Necesitamos hacer un seguimiento para saber su respuesta de linfocitos T, cuánto tiempo dura, la cantidad de anticuerpos, cuánto tiempo permanece, etcétera, etcétera, para poder saber si esto es una vacuna que nos va a durar 1 año, 2, 3, si vamos a necesitar refuerzos, si cada año vamos a necesitar una vacuna, como sucede con influenza, aún no lo sabemos. Y la otra es, ¿cuándo estará la población mexicana vacunada? Es una respuesta que tampoco les puedo dar. Lo que sí les puedo decir son los números que tenemos hasta ahorita. Y esta gráfica está realizada con los datos del 22 de marzo, o sea, hace 3 días, en donde México tiene 4.48 personas, 4.48% de las personas están vacunadas, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver aquí en Israel de 100, por cada 100 personas tienen 112 vacunas administradas. En el caso de México está el 4.48. ¿Y esto en qué se traduce? Entonces, bueno, lo que quiero decirles, el número de personas vacunadas en México tenemos el 0.59% de la población está totalmente vacunada. El 3.5 solamente tiene una dosis de la vacuna. O sea, esta población no está totalmente protegida. Ahora, para que nosotros hablemos que tenemos una inmunidad de rebaño en nuestra población, necesitamos entre el 75 al 80% de las personas completamente vacunadas. O sea, estamos muy lejos todavía de tener esta protección de rebaño con los números de vacunas que tenemos hasta ahorita. La velocidad de vacunación en nuestro país es muy lenta. El número de vacunas que tenemos en este momento tampoco alcanzan para la población. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque estamos jugando 2 carreras. Una carrera la estamos jugando con las variantes, ¿sí? Si nosotros permitimos que el virus se mantenga en una población y se transmita eficientemente de un individuo a otro, estamos favoreciendo la generación de nuevas variantes o que nuevas variantes se propaguen en la población. Entonces, si nosotros no vacunamos rápido, estas nuevas variantes van a propagarse en la población. Estas nuevas variantes, por ejemplo, la de Brasil, la de Reino Unido, la de Sudáfrica, sabemos que unas de ellas se propagan más rápidamente y otras de ellas son más virulentas. Entonces, estamos jugando con la vacunación
una carrera contra estas variantes. Y por el otro lado, estamos jugando una carrera contra la vida y la seguridad de la población, ¿sí? Entonces, mientras más abramos o sea, eliminemos el confinamiento con baja inmunización, o sea, baja cantidad de vacunas, las posibilidades de que tengamos una tercera ola, como se ha sugerido, y como se ha visto en otros países, como Brasil, que lo tenemos muy cerca, y como muchos otros países de Europa, es muy alta. Además, tenemos enfrente Semana Santa, Semana de Pascua, vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos que en este momento la población en México no está protegida. Una mínima cantidad de la población está protegida, que nos hace falta mucho para poder tener una inmunidad de rebaño, que hay variantes que están circulando y que en estos periodos, por ejemplo, como los periodos de vacaciones, vamos a tener personas que vienen de otros países y si no hay medidas de contención reales, podemos tener una nueva ola de contagios para finales del mes de abril. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Estoy abierta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente charla. Sí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos en el chat dice, ¿considera necesaria la medición de anticuerpos para determinar la necesidad de refuerzo de vacunación similar a lo que sucede con la vacuna de la influenza? Yo no estoy tan segura si la medición de anticuerpos, esa puede ser una buena opción, estar monitoreando la cantidad de anticuerpos que los individuos tienen. Esto yo creo que se puede hacer a través de las compañías farmacéuticas que están haciendo seguimiento de sus individuos de fase 3. Ahora, lo que se ha visto también es que no solo la respuesta de anticuerpos es importante, sino de la respuesta de células T. Aparentemente, aunque los anticuerpos hayan bajado, la respuesta de células T de todas maneras contiene la infección, ¿sí? Ahora, aparentemente también hay una diferente respuesta entre la infección natural con respecto a la vacuna. Aparentemente la vacuna genera una mejor inmunidad que la infección natural. En el caso de los individuos que ya se infectaron, aparentemente una sola dosis de la vacuna puede ser suficiente para inducirle una protección completa con respecto a los individuos que no han sido vacunados, que no han sido infectados previamente, ¿no? Pero es una cosa que vamos a tener que seguir monitoreando, ¿no? Doctora, otra pregunta que está en el chat dice, ¿cuál es la posibilidad de que una persona se enferme con una variante brasileña o sudafricana, que fue parte de lo que comentó usted en su charla, con la aplicación de las vacunas actuales? O sea, las posibilidades, si vieron los niveles de la eficacia en cuanto a protección contra las variantes, es menor que contra el virus original. Entonces, la posibilidad de infectarse es mayor con las variantes que con el virus original. Pero nuevamente volvemos a lo mismo, aún con las variantes, pueden tener una infección leve a una infección moderada. Sin embargo, aún con las variantes se observa una protección del 100% contra formas graves y contra muerte. Entonces, sobre todo en las vacunas que se han probado ya en presencia de variantes como Johnson y Johnson, como la vacuna CanSino, como la vacuna Novavax, estas ya se probaron en presencia de variantes. La de Pfizer y la de Moderna no se probaron en presencia de variantes porque todavía no había circulando cuando se realizaron los estudios de fase 3. Curiosamente, estas compañías Moderna y Pfizer, como son vacunas de RNA mensajero, es mucho más fácil generar nuevos RNAs mensajeros con la secuencia de las variantes. Entonces, ahorita están haciendo estas nuevas RNAs mensajeros que podrían ser incluidos en una siguiente dosis o en un refuerzo de la vacuna y finalmente proteger contra estas nuevas variantes. Entonces, esa es la ventaja que tienen estas plataformas. Por ejemplo, la de adenovirus y la de RNAs mensajeros, se pueden generar nuevas vacunas en corto tiempo.
Entonces, si tenemos variantes que a lo mejor pudieran escaparse del sistema inmune, o sea, las variantes, nuestra preocupación es que sean más transmisibles, que sean más virulentas, que sean poco neutralizadas por las vacunas o que nos escapen en el diagnóstico por los cambios que tengan, ¿sí? Esos son los 4 puntos que más nos afectarían de las variantes o nos preocuparían de las variantes, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos un monitoreo de los virus que están circulando, es mucho más fácil, hacer un seguimiento o decidir si podemos modificar en algo a las vacunas de tal manera que las podamos hacer más eficientes contra estas nuevas variantes circulando, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos algunas más, si no tiene inconveniente. Aquí hay una que dice, en el caso de la vacuna de Sinovac que tiene una muestra de virus desactivado, ¿aplica el mismo principio que con enfermedades de inmunodeficiencia? Sí, o sea, no son virus que causan enfermedad, o sea, allí no hay problema. O sea, pueden ser usados para pacientes con problemas, o sea, inmunosuprimidos, o sea, pueden seguir usando. Ninguna de las vacunas hasta ahorita para SARS-CoV-2 usa virus atenuados, que esos son los que podrían presentar más riesgo para los individuos inmunocomprometidos, ¿no? Pero ninguna usa virus atenuado. Ok, tenemos otra que dice, ¿qué tan conveniente es utilizar una dosis de vacuna en personas que ya cursaron con una infección reciente? Es muy probable, ¿eh? O sea, se ha usado ya y se sabe que con una sola dosis puedes llegar a tener la misma cantidad de anticuerpos que un individuo que ha recibido 2 dosis, porque per se ya tiene una respuesta montada inicial, ¿sí? Perfecto. Otra más, doctora, que tenemos aquí dice, ¿existe algún antecedente de algún tipo de vacuna que incremente el riesgo de trombosis? O sea, la vacuna de AstraZeneca se ha relacionado con estos casos de trombosis. Ahora, lo que nosotros tenemos clarísimo es que la infección específicamente por SARS-CoV-2 induce trombosis. O sea, y el trombosis en mucho más fuerte nivel y que puede ocasionar la muerte de los pacientes. Entonces, todas las intervenciones, y ustedes como médicos seguramente lo saben, todas las intervenciones, ya sea un medicamento, ya sea un tratamiento, una vacuna, todas conllevan riesgos y todas generan efectos adversos. O sea, no por nada todos los medicamentos en la cajita vienen especificados las N cosas que pueden causar, ¿no? Sin embargo, uno tiene siempre que escoger el balance riesgo-beneficio, ¿no? En este caso, los casos de trombosis que se sugirieron pudieran estar asociados a la vacuna de AstraZeneca fueron 30 casos en 17 millones de vacunados. O sea, estamos hablando en 2 personas por millón de vacunados, ¿sí? Cuando la infección per se causa en las personas sintomáticas, o sea, los que llegan al hospital, en la gran mayoría de los casos hay trombosis. Entonces, o sea, tenemos un caso con respecto al otro. Entonces, aparentemente no se encontró una asociación directa y además el riesgo-beneficio impulsa mucho más la balanza hacia el beneficio que al riesgo, ¿no? Doctora, tenemos 2 preguntas más, si no tiene inconveniente. Una que es interesante, dice, si usted considera que las vacunas por adenovirus, realizadas por el método de adenovirus, utilizando adenovirus, pueden tener menos eficacia a largo plazo. O sea, no hay una razón específica por la que uno pudiera pensar que tuvieran menos eficacia. O sea, la única opción que uno pudiera decir es que a lo mejor son menos eficaces es porque per se uno ya tiene anticuerpos contra esos adenovirus, ¿sí? Y entonces el adenovirus es menos eficiente en llevar la información del SARS-CoV-2, que sería la proteína Spike. Pero eso lo que se ha hecho es que la dosis del adenovirus es mayor. Entonces, como les decía yo, en el caso de AstraZeneca, este adenovirus se pone en mucho menor cantidad que el adenovirus que se usa en la vacuna, por ejemplo, de Gamaleya o la vacuna de CanSino, ¿no? En donde el adenovirus 5, como ya tenemos anticuerpos, pues hay que poner una gran cantidad de adenovirus para que estos
no sean neutralizados por nuestros anticuerpos previos, puedan producir a la proteína spike y se genera una respuesta inmune. Entonces, yo creo, en este momento no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad inducida por cada una de las vacunas. Eso lo vamos a ver con los estudios de cuando estemos en esta fase 4 que estamos ya ahorita, con las personas inmunizadas, y a lo mejor en un año nos damos cuenta que Pfizer, sus anticuerpos duran 2 años, y a lo mejor la de CanSino duran 1 año, entonces decimos, ¿saben qué? Vamos a inmunizar con Pfizer a las personas en lugar de con la de CanSino, porque nos va a durar más tiempo. Entonces, aunque es más cara a lo mejor, la inmunización me dura más tiempo, pero eso no lo vamos a saber en este momento, o sea, necesitamos dejar pasar un poquito más de tiempo y ver cuánto tiempo dura la inmunidad, ¿no? Bien, doctora, gracias. Y la última pregunta que tenemos en el chat dice lo siguiente: una población vacunada que tenga personas infectadas asintomáticas tendrá mayor posibilidad de ejercer una presión inmunológica sobre el virus y por lo tanto favorecer variantes que se hagan resistentes a las vacunas. Yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque en general estos individuos asintomáticos, o sea, lo que se ha visto es que la mayoría de los individuos asintomáticos tienen poca carga viral, ¿sí? Entonces, por eso son realmente asintomáticos, o sea, hay muy pocos virus, la replicación es baja. Y si nosotros pensamos que las vacunas, lo principal que nos están generando son IgGs, ¿sí? IgM e IgG. Entonces, nuestro tracto respiratorio inicialmente podría ser más susceptible a infectarse porque allí los anticuerpos que más funcionan son los de tipo IgA. Y estos aparentemente por el tipo de inoculación y por el tipo de vacuna se van a producir en mucho menor cantidad. Entonces el virus podría entrar a las vías respiratorias, empezarse a multiplicar y en el momento en que tuviera acceso a los anticuerpos IgG, esta cantidad de virus se reduciría porque nuestro sistema inmune combatiría la infección. Entonces, lo que se crea ahorita, todavía lo que se asume es que todavía estos individuos van a tener multiplicación del virus. No es seguro que estos individuos vacunados contagien. O sea, hasta ahora no se sabe. Se asume que si tienen una cierta cantidad de virus y son asintomáticos, pudieran contagiar algo de ese virus que tengan. Pero normalmente la carga viral es menor. Pero es una cosa que también se tiene que verificar. O sea, con estos individuos que están vacunados, que se infectan en baja proporción o que tienen síntomas leves, pueden o no contagiar y qué tanto contagian o por cuánto tiempo pueden contagiar, ¿no? Entonces, son de las cosas que aún se está analizando, ¿no? Y por esa razón se recomienda que sigan usando cubrebocas, porque todavía no está resuelto qué tanto virus tienen y si este virus es suficiente como para contagiar a otros individuos, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctora. Ya no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. En nombre de la asociación le queremos agradecer nuevamente su valiosa participación, a todos nuestros socios su asistencia y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan todos ustedes buenas noches y no salgan en Semana Santa, cuídense. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.